es francés, italiano y portugués. Stuart Flores es periodista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autor de la novela Velocidad del Pánico, entre otras, así como del ensayo César Hildebrand, Argumentos contra el Poder. En 2018 recibió el premio Copé de Oro en cuento y en 2021 fue finalista del noveno premio a la joven literatura latinoamericana. Este año ha publicado su novela más ambiciosa, titulada Preludio a los delirios de un joven pianista sin cabeza, que presentamos a continuación. Adelante. También por la invitación a presentar esta novelaza, esta novela total, como le dicen. La verdad que me puso muy contento la invitación, Stuart, cuando me escribió, y la editorial, para presentar la novela, porque soy muy amante de Perú, de la cultura peruana, de la gastronomía, hablábamos con él, de la literatura peruana. Me crié leyendo Vargas Llosa, Arguedas, entre otros, y la verdad es que es un honor, es un orgullo estar acá con ustedes. Y ni hablar de esta novela, ¿no? De Preludio a los delirios de un joven pianista sin cabeza. Yo le diría la novela de los delirios de un joven escritor con mucha cabeza, con demasiada cabeza, porque el tamaño que tienen estas más de 600 páginas de la novela creo que es directamente proporcional a la cantidad de pensamientos, de ideas, de reflexiones, de técnicas, de recursos literarios que hay en la novela. No cabe duda de que la literatura peruana está en el tope, a mi modo de ver, entre las primeras 3, vamos a ponerle, literaturas del continente. Y cuando digo el continente no me refiero solo a América Latina, Sudamérica, sino desde el Canadá al sur. Sin duda pongo la literatura peruana ahí entre los primeros puestos. Y hay una gran tradición en esa América que habitamos. Y esta novela de Stuart Flores parece de alguna manera abrevar de toda esa tradición y al mismo tiempo escribir en contra de esa tradición. Es un extraño caso en donde se utiliza y se toma la tradición y al mismo tiempo se la expulsa. Creo que en ese sentido cuando se dice que es una novela total, tiene mucho que ver con eso, con que en sí misma es casi como una especie de Tao, que es y que no es, y es parte de sus muchos buenas cualidades. En primer lugar, está ambientada en una ciudad ficticia que parece ser europea o resuena a Polonia. No es Polonia, pero hay algo ahí, hay algunas palabras polacas. Sin embargo, pese a que está ambientada en una ciudad que parece europea, también podría estar ambientada en Lima, en Buenos Aires, en Ciudad de México, en cualquiera de nuestras ciudades, porque evoca un poco lo que sucede en nuestras ciudades, que es esta mezcla de esperanza y desesperanza, de desolación, de tristeza, de abandono, pero también de lucha, y sobre todo la presencia de las dictaduras, ¿no? De los totalitarismos, que es algo que conocemos lamentablemente mucho en nuestros países, que hemos atravesado esas experiencias, o en algunos casos todavía se están atravesando, o se estrenan nuevas formas de dictadura, como pasa en Argentina, en mi país, donde tenemos un gobierno democrático que tiene muchas formas antidemocráticas. En Preludio de los delirios de un joven pianista sin cabeza, una película aparece al principio que dispara una serie de reflexiones por parte de una pareja, trasciende la pantalla, afecta su materialidad, no sin antes afectar sus pensamientos, y como suele ocurrir en estos casos, muy pronto también sus emociones. Pero ese es solo el comienzo. Leí por ahí una entrevista donde decía que Stuart que había empezado a escribir una historia de amor y luego se le había ido bastante hacia incluso una historia sobre la guerra. Dice por ahí, ya vamos a preguntarle, que el amor también es una guerra. Y en este comienzo que parece una historia de amor, hay un poco de todo. Hay estos dos personajes que se complementan entre sí, uno fascinado con el otro, hay filosofía, hay política, hay amor, hay revolución, hay música, hay esperanza, hay desesperanza, y hay también una pregunta sobre la literatura, porque si esta es una novela total, como se anda diciendo por ahí, estoy bastante de acuerdo con eso, aunque es medio complicado después cargar con, ¿no?, que escribiste una novela. Después vamos a hablar de lo pesado que es que te digan escribiste una novela total, porque después ¿qué haces? La novela parcial, ¿no? ¿Cuál es la próxima? Si llegaste hasta ahí.
Y me gusta mucho que hay todo el tiempo una pregunta y una respuesta al mismo tiempo sobre la literatura. Y cito un fragmento por uno de los tantos. Dice, la literatura era un producto fabricado para las masas, pero hecho sin la participación de ellas. Una escritura que emergía desde la auténtica soledad y que tenía como fin paradójico la comunicación con todas las personas. El escritor, lo había dicho ella en la cafetería, era el único ser que tenía la necesidad urgente de acercarse a los individuos mediante una escritura que los incomodara o los estrujara o los enardeciera, y que sólo así, incómodos, estrujados o enardecidos, los hombres serían capaces de ver. Pero aquella tarea no era tan simple. Da la sensación de que Stuart Flores quiere en esta novela incomodarnos, estrujarnos y enardecernos, y sobre todo quiere comunicarse con nosotros también, como dicen bien sus personajes, y que evidentemente no debe haber sido una tarea para nada simple, aunque sí se me hace que él la disfrutó mucho. No se privó de incluir nada en esta novela. Me da la sensación de que dijo, tengo ganas de que haya un poco de teatro, hay un poco de teatro, que haya un poco de poesía, hay poesía, que haya soneto, hay soneto, que haya música, hay música. Quiero que haya filosofía, hay filosofía. Quiero que haya política, hay política. Es muy difícil hacer una novela con todos estos elementos sin perderse en el camino. Muy complicado. Lo más simple, e incluso casi el aire de la época, nos lleva a historias chicas, cortas, historias mínimas, de desarrollos bastante simples, a veces simplones, donde no suele pasar nada. La típica contratapa de una novela contemporánea es, detrás de su aparente simplicidad, se esconde una profunda reflexión sobre, complete con lo que quiera. Bueno, acá no hay ninguna aparente simplicidad, acá hay una complejidad evidente que nos habla del escritor que tenemos aquí al lado, que tengo al lado, que ustedes tienen enfrente. Un escritor que se anima a ir contra la corriente, porque si hay algo que esto no es una novela que obedezca a lo que hoy se está escribiendo. Más bien parece ser una novela que le hace honor a las grandes obras que se escribieron en nuestro continente. ¿Por qué? La narración utiliza modos directos, modos indirectos, hay dominio de la técnica, alterna diferentes voces, voces cómplices, voces compañeras, voces de abandono, ciudades dobles, personas dobles, gemelos, la fantasía del doppelganger, por ejemplo. Hay complementarios, hay una idea de una ciudad de arriba y una ciudad de abajo, que remite al lado de acá y al lado de allá, de Rayuela, de Julio Cortázar. Hay algo también, probablemente no estoy de acuerdo, porque yo leí por ahí sus influencias y no nombraba ninguna de estas, pero a mí me remitió a algo de Carlos Fuentes, de La región más transparente también, ¿no? Pensando en estas novelas totales. Hay mucho de la literatura del boom latinoamericano, que en algún momento pareció, bueno, ya está, ya pasó, ya fue, pero está, por suerte, y no fue y no pasó. Gracias a Stuart, ¿no? Que no pasó, porque qué peor podemos, o sea, el boom latinoamericano, Vargas Llosa, Cortázar, Fuentes, García Márquez, logró poner a América Latina en el mapa de la literatura mundial, nos emancipó de España, nos dio el lugar. Si hoy hay un stand de Perú, un stand de Colombia, y la gente pasa y lo reconoce, y se inclina y se emociona ante algunos autores, me pasó hace unos días, acá en Sayula tuve la oportunidad de conocer la casa donde nació Juan Rulfo. Estaba con un escritor colombiano, los dos llorábamos emocionados ante ella. Bueno, eso fue gracias a lo que se produjo en América Latina, dentro de eso que se conoció como el boom de la novela latinoamericana en el siglo XX, que después se despreció. No, dijeron, no, bueno, eso. Bueno, acá tenemos una novela que tranquilamente podríamos ubicarla junto con todas esas novelas monstruo, novelas enormes, novelas gigantes, novelas híbridas también. Y no desentonaría para nada. Hay algo de Bolaño también acá, que creo que es como el último autor del boom latinoamericano, o el último coletazo del boom. Bueno, creo que retoma algo de los detectives salvajes también en su universo de complicidades. Y sobre todo crea un universo propio, que creo que es a donde debe aspirar cualquier gran novelista. En ese sentido es una novela Aleph, donde cabe todo, todo ese universo propio cabe en su propio universo, hecho de lecturas y de pensamientos, de influencias, de viajes en el tiempo, se recorren diferentes décadas. Se atraviesa la tradición latinoamericana, es una novela sensible, una novela masculina también, es un momento, no machista, que no es lo mismo, una novela masculina, en un momento en donde quizás la novelística contemporánea latinoamericana pasa más por lo que escriben las mujeres desde una perspectiva femenina,
Acá volvemos a una mirada masculina, pero retomando todo eso que estamos atravesando, ¿no? No es la misma masculinidad que podía haber tenido hace, no sé, 50, 60 años un autor latinoamericano. Es una masculinidad que procesa también lo que está sucediendo. Un uso delicado del lenguaje, una novela política, una novela latinoamericana que al mismo tiempo es europea, o europea que al mismo tiempo es latinoamericana. Por eso retomo la idea del boom, que tenía estos dos lados, el lado de acá y el lado de allá. Una novela metafísica, y eso nos lleva a pensar también en algo de Ernesto Sábato, en la melancolía y en el espanto que cargan sus personajes, un pesimismo dulce, el momento en que se reconoce el final y sacamos la bandera blanca para rendirnos. Bueno, hay mucho de eso también, de rendirse y entregarse quizás al poder, sucumbir, y bueno, y tratar de lidiar con eso sin que se juzgue a los personajes. Creo que uno de los grandes valores que tiene la novela, además de todo lo que estoy comentando, es que no se juzga a los personajes, simplemente son, con sus miserias, con sus claros y con sus oscuros. Lo que no veo tanto es a Vargas Llosa, es que bueno, un escritor peruano que no recupera a Vargas Llosa, pero después le dije, no, pero hay algo de conversación en la catedral también acá, por suerte, ¿no? Porque qué bueno que todavía se pueda retomar también esa tradición. Y por supuesto que hay algo de Orwell, ¿no? Ya hablando del más allá, de 1984, en esta idea de un país que fue destruido por una dictadura, donde quedan apenas las migajas de lo que fue. En un momento dice Alexandre Jalisov, que es uno de los protagonistas, es la encarnación de todos aquellos hombres y mujeres que van a la guerra, a cualquier guerra, porque sus vidas son vacías. No van a la guerra para pelear por ideas en las que creen con entusiasmo, sino para morir. Es algo que saben de antemano y lo aceptan. No son héroes ni mártires, son cobardes suicidas. Solo van a la guerra porque esa es su única manera de camuflar su suicidio, de hacerlo parecer un acto valiente. Y me interesó esta cita porque creo que esta novela, Preludio a los delirios de un joven pianista sin cabeza, de Stuart Flores, es sobre todo un acto de enorme valentía literaria. Así que pido un aplauso para Stuart por este novelón. Y vamos a hacer algunas preguntas, si les parece. Yo me voy acá dos o tres disparadores. Primero tiene que ver con algo que leí por ahí que decías en una entrevista, me interesó. Dijiste, los géneros literarios son estados de ánimo, son como estados de ánimo. ¿No? Porque te preguntaban, vos habías escrito un libro de cuentos antes, ahora la novela dijiste, bueno, son estados de ánimo. ¿Por qué? Y en caso afirmativo, ¿cuál era el estado de ánimo que tenías al escribir esta novela tan diversa, tan múltiple, tan rica? Bueno, gracias por su asistencia aquí. Me emociona mucho tus palabras, eso para empezar, y también que un libro como este, que tiene cierta extensión, me haga viajar justo digamos que a lo que yo llamaría la Disneylandia de los libros, ¿no? Porque acá, a quienes le gustan los libros, acá es el lugar para encontrarse con autores, más que comprar libros, también comprar libros, obviamente, encontrarse con autores, ver cómo se mueven, digamos, todos los agentes que participan dentro de este libro, porque el libro no es que nazca o salga de los árboles, que sería maravilloso, pero en el libro hay ilustradores, hay correctores, y todos están acá, ¿no? Todos están en nuestro mismo ambiente, y eso es genial, para alguien que le gustan los libros. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo recuerdo que tenía un estado de ánimo eufórico, es decir, quería escribir algo, y quería escribir ese algo con mucha extensión, que tenga muchas historias, ¿no? Y tenía tiempo y tenía energía, y tenía también dinero para tener tiempo libre, ¿no? Entonces, empecé a escribir la novela y digamos que a mí la pandemia me hizo terminarla, porque yo, sin un periodo como la pandemia que te obliga a encerrarte, a hacer lo que sea, ¿no? Hay mucha gente que aprendió a cocinar o descubrió nuevos talentos. A mí me encerró y me obligó a terminar la novela, porque la tenía, digamos que en un 30%, pero con la pandemia se consolidó y se volvió en un 100% determinada. Yo pude, por fin terminar el libro, pero al principio yo tenía este estado de ánimo de, sí puedo, con un texto largo, ¿no? Y pese a que a mí me gustan mucho los autores breves, ¿no? Como hay autores como te mencionaba a ti uno, que no es tanto de tu devoción, pero bueno, Aira me gusta.
Antes quizá no, ahora me gusta un poco más, pero él es un escritor de novelas muy breves, ¿no? A mí me gustan los autores breves y contrario a eso yo escribí una novela que también es un poco, va contra la corriente de los tiempos actuales porque en la actualidad se privilegia lo instantáneo, lo breve, lo que se tiene que desechar de inmediato. En cambio a mí me gustó el hecho de que haya salido esta novela Monstruo, que para empezar tiene un título larguísimo adrede, ¿no? Es un título que es un poco para molestar, es un poco para que nadie se lo olvide, ¿no? Y también hay, como tú mencionabas, ecos de, sobre todo de Bolaño, ¿eh? Sobre todo incluso le robé el color de los detectives salvajes de Compactos Anagrama, pero sí, ese era mi estado de ánimo inicial. O sea, la euforia mezclada con la pandemia. Yo leí por ahí en una entrevista que decías, bueno, la pandemia me permitió tener el tiempo para algo así. Quizás no se hubiera podido lograr de otra manera. Recién nombrabas a Bolaño y sí, aparece mucho la influencia de Bolaño. ¿Y cómo te resuena todo esto del boom? ¿Te reconoces como heredero de esa tradición? Porque cuando leí por ahí tus influencias, no nombrabas tantos escritores latinoamericanos, pero pareces claramente heredero de esa tradición. Nos debemos, incluso si no nos gusta mucho ciertas literaturas, nos debemos a cierta tradición. Y, por ejemplo, yo me sentiría, si yo fuese un autor argentino, yo me sentiría con un peso muy enorme de escribir algo de cuento, si tengo a Borges a mis espaldas. Me sentiría como una carga enorme, ¿no? Así como me imagino que para un futbolista debe ser difícil ser futbolista teniendo detrás o la mochila a Maradona o a Messi, ¿no? O sea, debe ser pesado, ¿no? Empezar con esos genios o monstruos detrás. Igual en Perú, uno carga con ciertas tradiciones, ¿no? Empezando por Vallejo, poesía, ¿no? Y culminando quizás con Vargas Llosa en narrativa. Y yo quería justamente rendirles no un homenaje por sí mismo, pero me di cuenta que mi narrativa tendía hacia esa novela total que definió Vargas Llosa como la novela que puede encapsular en un libro toda una realidad, ¿no? Y yo también tenía esa idea, pero yo quería encapsular una realidad sentimental, ¿no? Porque me gustan mucho los sentimientos o los afectos de las personas, ¿no? Más que la realidad en sí. Y siento que, dado que yo me dedico a escribir, o me dediqué a escribir mucho tiempo esa novela, mi mundo interno, o el mundo interno que yo perseguía más era el mundo del creador. Es decir, me podía percibir como alguien que creaba y puede contar cómo se cuenta algo, ¿no? Y es por eso que la novela tiene muchas veces reflexiones de cómo se está contando la novela, ¿no? O sea, la novela en sí también es a veces un personaje que se explica a sí mismo cómo se está contando y por qué. ¿Por qué está hablando sobre ella misma? Hay apéndices en algunas partes que explican por qué está sucediendo eso, ¿no? Y es una forma de que la novela haga como que una conversación con ella misma y vaya generando un diálogo. Sí. Y también decías recién esto de los anexos, los apéndices. Hay muchas citas, notas al pie, que remiten a algo borgiano, un juego borgiano, porque se citan autores, se citan libros, pues uno las googlea y quizás no están, ¿no? O están, pero están en ese universo, acá son reales, acá existen, acá pertenecen. ¿Hay ahí adrede un procedimiento borgiano o salió naturalmente esa idea de la cita? Salió naturalmente y también hay, digamos que una cuestión borgiana ahí porque al principio yo me planteé la idea de crear todo. A mí me gusta, yo me impongo la tarea de inventarlo todo, ¿no? Es decir, los personajes van a fumar, pero van a fumar una marca de cigarrillos que solo está acá, ¿no? Y van a manejar un coche, ese coche no va a ser Toyota, ni una marca que existe en la vida real, sino van a manejar una marca que está solamente en la novela, ¿no? Y entonces, al yo imponerme esa tarea de inventarlo todo, tengo que darle fuerza a esas ideas, ¿no? Entonces, invento autores, invento libros, invento investigadores sobre esos libros, ¿no? Y de alguna manera para reforzar esa idea de realidad dentro de la novela, ¿no? Y cuando uno googlea quizá no encuentra nada, pero me da gusto que alguien se tome ese trabajo porque te hace pensar que lo que hiciste por lo menos tuvo esa fuerza de parecer muy real, ¿no? Sí.
Sí, de hecho, leí por ahí también que decían, bueno, ahí decía un crítico, creo que en el Comercio de Perú, decía, no es una novela realista, tampoco creo que, no, creo que es una novela suprarrealista, ¿no? Como que es otra realidad, como una especie de universo paralelo, donde hay otra realidad posible que empieza, termina este libro, es autosuficiente en este libro, y nos sumerge realmente en una construcción nueva. Creo que no hay nada más literario que ese procedimiento que llevaste a cabo, ¿no? Como la máxima literatura, mucho más que lo que hace Aira, que 80 páginas pretende hacer lo mismo, ¿no? Vos decís que en 600 y pico de páginas. Sí, a mí me gusta mucho quizá la brevedad, es decir, yo trato de ser breve, pero en esta novela a mí se me fueron las manos, se me fue de las manos literalmente, yo no pensaba que iba a terminar teniendo 5 libros, porque es una novela compuesta por 5 partes o 5 libros, y yo quería quedarme con el primero, que era sobre una historia de desamor, ¿no? Porque para mí las historias, las relaciones amorosas son guerras en pequeña escala, ¿no? Es decir, a veces cuando una persona se vincula con otra, tienen visiones distintas de la realidad, ¿no? Cuando una persona tiene frío, la otra tiene calor, ¿no? Cuando nunca ven la misma película, van al cine y discuten sobre, ¿qué te gustó a ti? Me gustó esto, ¿no? Ah, no, ¿cómo te puede gustar esto? A mí me gustó lo otro, ¿no? Incluso cuando terminan, las parejas suelen tener visiones muy distintas, ¿no? Tú no hiciste esto, y la otra persona sí lo hice, pero no me lo pediste, ¿no? O algo así, ¿no? Y hay visiones muy distintas de algo similar que es la realidad, ¿no? Y pasa lo mismo con las guerras, ¿no? Las guerras ocurren porque digamos que los entes en guerra ya no hablan el mismo idioma. Y creo que cuando la comunicación falla, empieza una disputa, una guerra, ¿sí? Es cierto esto que en la primera parte aparece como este vínculo, esta pareja, y después esos personajes actualizan la novela y se van modificando y van cambiando, se van transformando. Probablemente a partir el resultado de esa guerra inicial, esa guerra por amor, termina siendo algo mucho más fuerte, mucho más grave y mucho más grave también, ¿no? Más grande y más grave. En un lado dijiste que te gustaba distorsionar la forma narrativa. ¿A qué te referías con eso? Como que buscaste acá eso, distorsionar la forma narrativa. Me gusta que las historias no sean lineales, ¿no? Bueno, me gusta como lector, a veces, encontrar una historia lineal, bien contada, pero cuando me retan como lector, es decir, cuando encuentro que el autor por ahí se le ocurrió meter de la nada, de la absoluta nada, un dibujo, por ejemplo, o una persona hablando en segunda persona gramatical, me rompe un poco el esquema y siento que me desafía como lector. De hecho, yo cuando abro los libros, bueno, los voy a leer, pero les doy una ojeada rápida para ver más o menos su composición formal, ¿no? Y hay muchos escritores que juegan con eso, o que les gusta ese juego de alterar la estructura misma de la novela, ¿no? Y en esa novela, si uno la abre, va a encontrar, pues, hay dibujos, hay cosas, hay teatro, hay poesía, hay pies de página, ¿no? Pero eso tiene una intención, no es gratuito. Es decir, yo cuando escribía me aburría, sentía que me iba aburriendo un poco, entonces paraba y decía, vamos a introducir algo nuevo para mantener el asombro, tanto mío, porque me voy a terminar de aburrir, no voy a terminar de escribir esto nunca, y quizás también para el lector, para que el lector en 600 páginas se vaya encontrando distintas cosas. Es como ver varias películas en una sola película, algo así lo vería yo. Sí, yo cuando la leía me imaginaba, o sea, qué bien que al haber pasado cuando escribía esto, porque me daba cuenta un poco de esto, que iba saltando de un recurso a otro, de una manera de narrar a otra, pero se iba a haber divertido un montón. Pero claro, en el medio había momentos en que te empantanabas, te aburrías y buscabas de qué manera salir. Entonces quizás también la propuesta de la literatura como juego, ¿no? En el fondo, o sea, no, es difícil ver esta novela porque es tan profunda como un juego, porque uno tiene la idea de como un juego como algo pasatista, pero sin embargo creo que es un gran juego, un juego profundo sobre la literatura y desde la literatura. Sí, yo parto de la idea de que para escribir hay que divertirse, ¿no? Si no sería un trabajo un poco burocrático, ¿no? Solamente te sientas y redactas cosas. Siento que para escribir uno tiene que primero divertirse mucho. Yo siento que hay mucho el escritor, o ciertos escritores tienen mucho de niños.
disfrutan mucho escribiendo, se divierten, crean cosas, regresan a ese mundo donde todo puede ser visto con ojos nuevos por primera vez, ¿no? Y a mí me maravilla eso, justamente encontrarme con esa visión nueva de las cosas cuando escribo y me siento y me divierto, aunque también la paso mal en los momentos de bloqueo, te diré. Yo cuando me bloqueo, yo siento que tengo que hacer otra cosa o voy a terminar estallando frente a la computadora. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta acá a nuestra autora, Stuart? Ya, por ahí. A ver, Dani. ¿Cómo, cómo llevaste el tema de la comparación mientras lo escribías? Porque yo creo que, no sé cuánto tiempo tardaste escribiéndolo, pero yo asumo que en algún momento, tal vez en estos bloqueos que llegaste a tener, pudo ser como o sea, en busca de tal vez salir de eso, viste otras cosas y no te afectó, o también cómo pudiste mantener el hilo de tu historia. El mundo tan extenso, ¿cómo fue que en algún punto no dijiste de o sea, cómo puedo seguir esto? O qué hice aquí, o así, o sea, ¿cómo fue eso? Bueno, yo cuando escribí esa novela, digamos que tendía a compararme en el sentido de que yo escribí eso y me comparaba conmigo mismo, solamente. Mi único rival soy yo, tanto para bien como para mal. Entonces yo escribí la novela y me daba cuenta de que quizá me estaba repitiendo, estaba repitiendo un libro anterior mío. Y yo lo que hacía era justamente salir de ahí, ver otra cosa distinta o ver una película que no tenía nada que ver para refrescar un poco la cabeza y volver nuevo, digamos, con energías recargadas para la novela, ¿no? Pero es una novela extensa que obviamente, como lo mencionas, sí, hay periodos y muchos en los que uno se bloquea, porque lamentablemente funciona así, es hermoso el bloqueo solamente cuando sales de él, ¿no? Y, pero durante el bloqueo también, a mí me gusta el bloqueo porque es un síntoma de que estoy buscando algo y lo voy a encontrar, ¿no? Va a pasar el bloqueo, sí, y me gusta porque siento que eso que estoy buscando en algún momento va a tener alguna salida. No sé cuándo, pero el bloqueo sí indica que yo estoy yendo a algo. Yo siempre quiero en esa frase que dice tanto va el cántaro a la fuente que se rompe. Y me encanta esa frase porque me da la esperanza de pensar de que en algún momento de que voy tanto revisando el texto que en algún momento le doy la vuelta y ahí estaba la salida o la solución o el problema resuelto. Yo siempre tengo la idea de que el escritor se plantea problemas a la hora de escribir, ¿no? Y lo va resolviendo mientras va escribiendo. Entonces, me gusta pensar de que dándole vueltas a muchas cosas, por si encuentras, ahí está la solución, ahí está la voz del personaje tal como la quería, era acá, ¿no? Y sí, yo siempre salgo, sobre todo interactúo con las personas porque aunque parezca, está mal decirlo, pero uno cuando sale a la realidad, sale sobre todo a tomar voces, ¿no? Es decir, yo converso con personas y me interesan porque de repente son material literario, ¿no? Hay gente que de verdad parece que te dieran un libro escrito encima y tú te dedicas a conocerlas solamente porque tienen ese libro que tú quisieras escribir. Entonces son personas muy interesantes literalmente hablando, ¿no? Por ejemplo, yo veo pues a todos los escritores latinoamericanos, pero por ejemplo vengo aquí a la FIL y luego veo a las grandes empresas editoriales, Planeta y todos esos, con libros de literatura inglesa y todo eso. ¿Cómo piensas tú en escribir y luego decir, caray, la competencia es muy dura, ¿no? Entonces, a mí me encanta lo que es el cuento, ¿no? Entonces, pero cuento latinoamericano, pues. Entonces, todo ese tipo de lectura lo busco. Pero, ¿cómo competimos con eso? ¿Cómo lo ves tú, pues, en ese sentido? Te voy a decir algo. A mí me gusta esto porque yo siento que yo estoy en un equipo chico, no tan chico, pero es un equipo, llamémosle el Ajax, ¿no? Ya, estoy en el Ajax jugando la Champions y tengo que vérmelas contra el Real Madrid, contra el Bayern de Múnich,
¿no? O contra la Juventus, por son las gigantes de cada país. Y yo digo, no tengo problema, yo confío en mí, confío en mi talento y también confío en mi equipo, ¿no? Y siento que puedo hacer el mejor partido. Con que yo tenga eso como base, lo demás, digamos que podría ser lo secundario, ¿no? Pero igual es emocionante venir, por ejemplo, acá a la feria y te hace pisar tierra un poco, la verdad. Te hace sentir lo pequeñito que eres, te hace sentir tal cual. Eres pequeñito, nadie te grande, nadie te conoce, y está bien sentir así. Es genial. Regresas a tu país, yo voy a volver a Perú en unos días, y voy a regresar con una visión nueva de la literatura, que es la que me corresponde, que es pensar desde un peruano escribiendo para, que tiene aspiraciones de ser leído o ser reconocido, pero primero tengo que escribir muy bien o demasiado bien para eso, ¿no? Y sí, tu pregunta creo que me gustó en ese aspecto porque me hace repensar nuevamente mi posición dentro de ese ecosistema literario. ¿Alguna otra pregunta? Acá. ¿Vos tenés otra para después, no? ¿Segura? Me quedé pensando, recién hablaste de talento. Y en una entrevista que leí por ahí que habían hecho, dijiste, el talento no es tan importante. El talento se puede conseguir con trabajo, pasa por otro lado. ¿Es talento? ¿Sí? ¿Cuánto hace falta de talento para escribirte Preludio a los delirios de un joven pianista sin cabeza? ¿Y cuánto de otra cosa? Yo creo que el talento igual, voy a remitirme al fútbol. Yo creo que, no sé si en tu caso si eres más de Messi o de Cristiano, pero Lo mío más pica piedra, pego nada más, pego patadas. Pero, por ejemplo, yo reconozco que Messi es un talento natural, ¿no? Es un talento del fútbol. Y en cambio me gusta de Cristiano que él no nació con el talento, pero lo trabajó, ¿no? Yo creo que el talento se puede trabajar mucho y muy bien, ¿no? Y uno puede ser un escritor talentoso escribiendo mucho, esforzándose mucho, claro que sí. Y yo creo que justamente la idea mía de escribir siempre es porque yo quiero mejorar. Yo soy medio, en Perú le decimos chanconcito, ¿no? A la persona que está siempre leyendo o instruyéndose, o es muy aplicado para las cosas o los estudios en Perú. A mí me gusta ser el chanconcito de literatura, es decir, yo leo autores que me interesan mucho, los estudio. Rara vez ya leo un libro de manera neutral. Yo en lugar de leer, corrijo. Cuando leo, critico. No puedo leer ya no puedo leer de manera como antes, como se leía, ¿no? Como he salido siempre, ¿no? Es la experiencia de la lectura pura. Ahora leo y juzgo y veo por qué escribió así esa frase, ¿sabes? Yo lo escribiría mejor, ¿no? Y trato de darle la vuelta a eso, ¿no? Entonces yo creo que es un poco la mezcla de todo, ¿no? Porque tú te vas alimentando de conocer gente que escribe, de lectores que leen demasiado bien, de lectores que también tienen otro punto de vista muy plano, pero que también alimentan a tu literatura. Hablando de lectores, no sé si les parece bien, me gustaría que nos leyera un fragmento, aunque sea de tu libro, para leerlo, ¿sí? Por lo menos una parte, una introducción, algo, para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Porque estamos ante la presencia de un autor con una caja de herramientas múltiples. Hay autores que escriben así, él saca todos los recursos posibles. Porque justamente yo este libro lo fui escribiendo por pedazos, ¿no? Cuando ustedes lean el libro lo van a leer de la página 1 hasta la página 700. Pero el libro por ahí empezó en la 300 y tantas, ¿no? Y esta fue una de las primeras por donde me organicé, ¿no? Voy a leer un par de párrafos, ¿no? El contexto es este. Una pareja sale del cine, han visto una película, y a uno de los dos esa película le va a causar un trastorno. Porque es una película que retrata ciertas cosas que tienen que ver con gente que va a desaparecer, ¿no? De hecho, él se obsesiona luego con los agujeros en el piso, que vendrían a ser las cloacas, ¿no? Bogdan hace esos gestos que delatan su miedo. Se alisa el cabello con una mano y con la otra repasa su bigote. A esos gestos me refiero. Tiene la intención de decir algo, pero intuyo no sabe por dónde comenzar, qué palabras proferir, para no ser evidente su espanto, o de hacerlo visible, no presentarlo como una exageración de su mente. Mueve los labios,
Da la impresión de que por fin va a hablar, pero luego se lleva la palma a la boca como para obligar a callarse. Mira al frente, pero en realidad busca dentro de sí. ¿Qué cosa? Las palabras perfectas, pienso mientras lo observo. Sin embargo, es innecesario que diga algo porque ya está hablando con la suma de sus gestos y sus silencios. Muchas gracias. Que no da cuenta de lo importante que es ser un lector muy atento a este libro, porque es un fragmento corto, relativamente simple, pero es una novela compleja que requiere de un lector, vos le dijiste por ahí en una entrevista, sofisticado. Dijiste, los lectores ahora son lo suficientemente sofisticados como para salir del laberinto, lo cual me lleva a dos preguntas. Uno, ¿por qué en este tiempo, en este contexto de TikTok, que igual es auspiciante de la feria, no vamos a hablar mal de TikTok, pero de TikTok, de celulares, de la pavada que reina, de la superficialidad, ¿por qué confiaste en que había lectores suficientemente sofisticados todavía? Y segundo, si realmente consideras a tu novela como un laberinto del cual hay que salir por algún lado o no. Que consume muchos productos narrativos, pese a que no es en formato de libro, es decir, ve muchas series, ve más películas que antes, y el lector ya sabe cómo va a ir la historia, es decir, cómo va a desarrollarse. Tiene una idea muy clara de qué es el spoiler o el plot twist. De hecho, en la jerga de la gente común, hablan de desarrollo de personajes, ¿no? Cuando conoces a una persona y te dicen, te va a dar tremendo desarrollo de personaje. Entonces, conocen un poco el arco narrativo, sin haberlo estudiado quizás, ¿no? Conoce bastante sobre arcos narrativos y entonces te pongo a pensar, el lector sabe de escritura sin haber escrito, entonces hay que desafiarlo de otra manera, ¿no? A eso me refería con que el lector es sofisticado porque ya conoce los materiales narrativos sin que sea un escritor, ¿no? Conozco muy bien eso. Y la otra pregunta, ¿cómo era, perdón? Si crees, porque en esa pregunta decías que el lector sofisticado va a saber salir del laberinto. Si crees que tu novela, consideras tu novela que es una especie de laberinto del cual hay que salir. O encontrar una salida o podemos morir dentro del laberinto devorados por el minotauro. Bueno, yo creo que no hay que tenerle miedo a la novela, pese a su cantidad de páginas que tiene. Creo que es una novela laberíntica en el sentido de que maneja muchos personajes y a mí me gusta mucho las telenovelas. Es decir, yo he crecido con telenovelas mexicanas de mi infancia. Ha sido básicamente Thalía, Mariana del Barrio, ¿no? Y a mí me gusta cómo se construían los personajes que desaparecían y volvían, ¿no? Uno aparentemente lo quería muerto y de la nada volvía. Entonces, yo traté de más o menos, basado también en mis experiencias como lector, de construir un melodrama amable dentro del libro, ¿no? Y dentro de eso se construye una especie de laberinto donde los personajes entran, salen de escena, vuelven a aparecer, y son como fantasmas que van rondando toda la novela y construyen un laberinto de identidades, más que todo, ¿no? Entonces, yo creo que el lector sí, encantado puede leer la novela y fascinarse con ese laberinto que construí. Sí, claro, no le quita la atención al libro, porque el libro merece cierta atención para que te depare ese efecto sorpresa que tiene. Y de hecho es muy complejo conseguir en una extensión tan larga y con esta estructura laberíntica. Cuando escribí la novela, en algún momento ya he empezado yo a perderme y marearme. Es que me jacto de tener muy buena atención y memoria. Dije, no, acá vamos a tener que ordenarnos un poco y vamos a poner el tablero o la pizarra y armar esquemas, ¿no? Entonces me puse a armar esquemas de los personajes y una línea cronológica de cómo iban apareciendo, quién ya estaba por morir o quién estaba por aparecer nuevamente en la novela, ¿no? Digamos un poco para organizarla, porque yo dentro de eso reconozco que esta novela a mí me superó en muchas partes porque ya no podía con tantas historias encima, entonces tuve que armar fichas, muchas veces me senté a dibujar a los personajes para que no se me recordara, que no se me olvidaran cómo eran, ¿no? Porque muchos de ellos tienen facciones muy particulares, tienen muchos defectos. El personaje principal le falta una oreja, o tiene algo en la oreja, no sé qué es, solamente sé que tiene un problema en la oreja, y lo dibujé tal cual, ¿no? Entonces, sí, yo para no marear al lector dije, mejor no me voy a marear yo, voy a poner todo en un esquema y voy a escribir sin perderme de esa hoja de ruta. Y ya para ir cerrando, no sé si hay alguna pregunta. ¿Tienes una pregunta más?
Sí, por ahí. ¿Alguna vez has matado a un personaje que no querías matar? Sí, esa es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Y sí, en esta novela yo... El personaje tenía que morir, ¿no? Tenía que morir. Y de alguna manera aquí te hago un spoiler. A ese personaje, dentro de la novela, el escritor, llamémoslo así como si fuera un personaje más, el escritor, le pide disculpas por lo que le ha hecho, ¿no? Le pide disculpas porque no mereció haberlo tratado de la manera en la que lo trató, ¿no? Hay una parte en la novela en la que el escritor como autor de la obra, habla con uno de sus personajes principalmente, ¿no? Y sí, le explica, no le explica, pero le dice lo que sintió al hacerlo, ¿no? Y esa fue mi manera también de disculparme un poco con el personaje este. Como lo dijiste antes, nombraste a María la del Barrio, nombraste las telenovelas, también a Bolaño. ¿Cuáles son las influencias que aparecen? Porque nuestra generación quizás no solo son literarias, ¿no? Como dijiste antes, bueno, telenovelas, puede estar cine, hay mucho de la música acá. Si tuvieras que decir, bueno, estos son los 4 o 5 artistas en general o consumos culturales que le dieron forma, le dieron alma, le dieron esencia a esta novela, ¿cuáles son? Yo diría que literariamente Roberto Bolaño pesa mucho sobre mi escritura. Es un autor que a mí me sedujo por la manera en que tiene de narrar. Tiene un sonido, para mí, tiene un sonido muy particular. Y en cine, bueno, hay un autor argentino que me gusta mucho que se llama Martín Krafman, y que para mí es simple, es sobrio. No es lo que yo hago, pero me encanta ese cine de lo sobrio, ¿no? También ¿cómo diríamos? Como sería como lo que se puede hacer con pocos recursos, quizás, ¿no? Y también musicalmente me gusta, porque también no hay música en el libro, en el libro hay mucha música, pero no de la que yo escucho. Y yo reconozco que hay una influencia muy fuerte de un álbum de Radiohead, que es el OK Computer, que les recomiendo, escuchen ese álbum, yo creo que lo han escuchado, pero escúchenlo nuevamente, es un álbum